Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos dos eventos que nos llenan de alegría: la solemnidad de la transfiguración del Señor y los 192 aniversario patrio, oportunidades para reconocer la presencia providente de Dios en nuestra vida personal, de la Iglesia y de nuestro pueblo. A las 10 de esta mañana, acá en la catedral, celebraremos el solemne Te Deum, signo público de gratitud a Dios por tantos dones que ha dispensado y dispensa a nuestro país. Y la palabra de Dios que hemos escuchado nos invita a subir al monte Tabor con Jesús y los 3 discípulos preferidos para participar del evento maravilloso de la transfiguración. Este hecho acontece a los inicios del viaje de Jesús a Jerusalén, después de advertir a sus discípulos que allí le esperan la pasión y la muerte, y aclarando que también a ellos como discípulos les espera la cruz. Ellos ante este anuncio sienten miedo y desconcierto, como atestigua la reacción de Pedro. Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá esto. Ellos están convencidos que en Jerusalén serán recibidos triunfalmente por la gente, por eso no pueden ni siquiera pensar en un desenlace fatal de la misión de Jesús. Ante el desánimo y las dudas de los discípulos, Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan en representación de todos los apóstoles y sube justamente a la montaña. Él confía que esa experiencia los reconforte y los fortalezca para enfrentar el duro momento de su pasión. Y allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Toda la figura y el rostro de Jesús se transforman, se vuelven resplandecientes, anticipo de cuando se manifestará resucitado en la gloria del Padre, victorioso sobre la muerte. De pronto se aparecen dialogando con Jesús Moisés y Elías, símbolos respectivamente de la ley y de los profetas, referencias fundamentales de la fe de la antigua alianza del pueblo de Israel. La aparición de estos dos personajes indica que Jesús ahora es aquel que da pleno cumplimiento a la ley de Moisés y es la palabra definitiva que se ha hecho uno de nosotros para instaurar la nueva alianza de Dios, ya no solo con el pueblo de Israel, sino con toda la humanidad. Hemos visto confirmada la palabra de los profetas. Hemos escuchado la segunda lectura de la segunda carta de San Pedro. Los 3 apóstoles se sienten muy a gusto y en paz con lo que están viviendo. ¡Qué bien estamos aquí! Levantaré 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, expresa Pedro. Y mientras disfrutan de ese momento, una nube luminosa los envuelve a todos. La nube es un signo de la presencia de Dios, presencia real que solo se puede comprender por la voz y la palabra del Señor. Y desde la nube se oye justamente una voz: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Ya no puede haber dudas. Jesús de Nazaret, con quien ellos han compartido tiempo, misión y vida de cada día, es el Hijo muy amado de Dios Padre.
Los discípulos caen rostro en tierra, llenos de temor, pero Jesús los toca y los anima. Levántense, no tengan miedo. Es el momento de alzar los ojos hacia Jesús, de abrir los oídos y escuchar su palabra, de hacerle campo en su vida y de reconocerlo como el centro de su camino de fe. Él es el Hijo amado de Dios que los ha llamado a ser sus discípulos. Como los apóstoles, también nosotros estamos llamados a subir al monte Tabor junto a Jesús, a poner nuestra mirada y confianza en Él, abrir los ojos del corazón, elevarnos sobre el mal, la mezquindad y la vanidad, subir para transformarnos, desinstalarnos de la mediocridad, hacer callar tantas palabras vacías, superar las dudas y vivir la experiencia extraordinaria del encuentro con el Señor que nos transfigura, transforma nuestra mente y nuestro corazón y nos da la esperanza de participar un día también de su gloria, ser transfigurados, iluminados como Él. Jesús es nuestra gran esperanza. Él nos abre el acceso a Dios y nos mueve a caminar sin miedo con Él, el camino que con su palabra, con su ejemplo nos va transfigurando, transformando en hombres nuevos. Un camino, sin embargo, que pasa por la cruz, porque la vida cristiana no es ya el paraíso alcanzado acá, sino el final de un proceso arduo, marcado por pruebas y sufrimientos, y que exige perseverancia y fortaleza que solo Jesús nos puede dar. Y en los momentos difíciles, cuando nace en nosotros la tentación del desánimo y de desistir del seguimiento de Jesús, tenemos que recordar la consigna de Dios: escúchenlo. Escuchar al Señor, no solo oír su palabra, sino anunciar y testimoniar la buena noticia como lo hizo San Pedro. Nosotros oímos esta voz que venía del cielo, hemos visto confirmada su palabra y ustedes hacen bien en prestar atención a ella, prestar atención a la palabra que escuchamos. Escuchar al Señor entonces es superar nuestros miedos y dejarnos tocar por la mano de Jesús que nos invita: levántense, no tengan miedo. Sus palabras y su mano nos alientan y nos dan la fuerza de levantarnos y de perder todo el temor, porque Él está a nuestro lado y sostiene la esperanza de que nuestra transfiguración y transformación tendrá éxito. Escuchar al Señor es entonces salir de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestras seguridades, presunciones, modos de pensar y criterios de juicios, para actuar conforme a la palabra de Dios y convertirnos en signos de esperanza, de vida y bendición para los demás. Luego Jesús y los 3 apóstoles bajan de la montaña, porque la misión apremia y no pueden interrumpirla, y reemprenden con ánimo firme el camino de Jesús hacia Jerusalén, hacia la pasión, la muerte y la resurrección. Y como los apóstoles, también nosotros no podemos quedarnos en el monte del encuentro con el Señor. Tenemos que bajar y testimoniar la experiencia gratificante que nos ha transfigurado y que ha cambiado nuestra vida. Tenemos que salir de la seguridad de la comunidad eclesial para compartir el don de la fe y la esperanza de la transfiguración con los desfigurados de nuestra sociedad, con los pobres, los marginados, los sufridos y abandonados, y con los que no conocen a Cristo o se han alejado,
de la comunidad eclesial. Somos llamados a ser testigos de la luz de Jesús transfigurado en un mundo atemorizado ante tantos hechos de muerte, confundido y desanimado por noticias y acontecimientos contradictorios que se sobreponen y por la falta de un horizonte certero y de paz. No es una misión fácil en una cultura y sociedad indiferente a Dios y que desconoce principios y valores válidos para todos. Pero el Señor transfigurado nos anima y colma de esperanza de que es posible una transformación no solo personal, sino también de la sociedad. Es lo que deseamos y auguramos a nuestro querido país en estas efemérides, que se dé un cambio verdadero hacia una patria, casa común, donde todos se sientan a gusto, en armonía, reconciliados y en paz, como verdaderos hermanos que gozan de una vida digna de todo hijo de Dios. Acojamos la invitación de transfigurarnos e irradiemos en nuestra vida la luz del Señor, que ama la justicia y el derecho y que llena la tierra de su amor, como nos dice el Salmo que hemos proclamado. El camino de la transfiguración que nos lleva a la vida nueva de la Pascua definitiva y eterna está trazado. Es Jesucristo. Y nosotros estamos llamados a escucharlo. Escuchémoslos. Amén.